Estoy grabando de manera externa, no en la reunión. Pero pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, listo. Gracias. Ay, que sea octubre, noviembre. Ya, entonces voy a comenzar con la clase. Ah, bueno, la semana pasada hicimos una serie de ejercicios de repaso para su práctica calificada y he tratado de colocarles ejercicios bien parecidos a los que hemos hecho en esa clase. Entonces espero que les haya ido bien. Todavía no los reviso, pero eh, no había nada que no hayamos hecho en clase. He tratado de cambiarle algunos datos para que no sea exacto, pero era igual casi los problemas. ¿Está bien? Eh, bueno, eso fue en cuestión de la clase pasada. Hace dos clases nosotros hemos visto toda la teoría con respecto a distribuciones muestrales para los casos de media muestral, varianza muestral, no, no varianza no, proporción muestral. Entonces, habíamos visto que una estadística es una función de las variables aleatorias que constituyen la muestra y que ejemplos de esas funciones son la media muestral, la proporción muestral. La media muestral habíamos dicho que tenía o se aproximaba mucho a una distribución normal y la proporción muestral también, pero con la diferencia que en la proporción muestral se aplicaba un factor de corrección por continuidad cuando tú querías calcular las probabilidades. Y bueno, esto es un pequeño resumen para la proporción muestral. Por ejemplo, si es un muestreo con reposición, la varianza habíamos visto que es n por p por 1 menos p, como si fuera una binomial. Y si es sin reposición, en este caso la varianza se incluye el factor de corrección por población finita. Y este es como si fuera una distribución hipergeométrica. Eh, Esta distribución hipergeométrica incluso en la diapositiva de hace dos clases la había incluido. Acá, distribución hipergeométrica. Eh, no voy a entrar en detalles en esto porque sería también un poco como para hacerles confundir porque no es sencillo entender la distribución hipergeométrica. O sea, la parte de cálculo, si se dan cuenta, incluye bastante probabilidad, combinatorias, varianzas, pero lo importante que tienen que sacar la distribución hipergeométrica es, al menos en su definición, que por ejemplo consiste en escoger al azar una muestra de tamaño n, 1 a 1 sin restitución, como habíamos aclarado para la corrección por población finita. Porque cuando nosotros tenemos nuestra muestra de x1 hasta el xn, habíamos dicho que, por ejemplo, la probabilidad de que saquemos al primer individuo es 1 entre n, de toda la población. Luego al siguiente 1 entre n menos 1, entre n menos 2 y así va disminuyendo. En este caso también es lo mismo, sacas 1 a 1 sin restitución para n elementos, acá está nuestro tamaño de población n, donde r de los cuales pueden clasificarse como éxitos y los n menos r restantes como fracasos. Entonces aquí ya te da la probabilidad de la población P de éxito, que sería R entre N. Y los N menos R sería el 1 menos B. Entonces, la distribución hipergeométrica se relaciona mucho al muestreo sin reposición. Y a partir de esa definición es que se calcula su probabilidad de que, por ejemplo, ocurran K éxitos, que sería el producto bueno, esta fórmula, tiene esta fórmula. No voy a entrar en detalle ahorita. Si nos alcanza tiempo más adelante, ahí sí voy a tratar de explicarlo mejor. Pero al final se demuestra que, por ejemplo, su valor esperado es n por p
su varianza de esa distribución hipergeométrica es n por p por q por n menos n entre n menos 1. Justo este factor es el factor coerción para proporción finita. Y cuando n es muy grande, cuando n tiende al más infinito, se asemeja mucho a la binomial. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros hemos tratado de derivar la distribución de la proporción muestral, cuando es un muestreo con reposición, se utiliza p por 1 menos p entre n, y la variable aleatoria x, que es simplemente la sumatoria de todas las variables aleatorias de la muestra, tiende a una distribución binomial. Entonces, por esta definición de binomial se saca el valor esperado, la varianza, y también el valor esperado de la proporción y la varianza de la proporción muestral. Entonces, ese es el caso muestreo con reposición. Y en el muestreo sin reposición, lo que habíamos dicho, bueno, de frente ya les había dado esto, pero si utilizamos la distribución hipergeométrica, en vez de considerar que x, que es la sumatoria de todas las variables aleatorias de la muestra, sea una binomial, ahora se considera una hipergeométrica, y el valor esperado y su varianza ya está por sus propiedades, sin necesidad de derivarlo. Cómo es que sale cada uno de estos sí es la parte complicada, pero ahorita no me gustaría tratar de derivar, porque sí es bien extenso y no quiero confundirlos más con la explicación que voy a dar para proporción muestral, para varianza muestral diré, porque es otra teoría. Entonces, a partir de eso, una vez que se sabe el valor esperado y la varianza de x, que es la suma, la proporción muestral es solamente x entre n. Entonces sale el valor esperado, n por p entre n, y la varianza sería entre n al cuadrado. Entonces, llegamos a la misma conclusión que habíamos dicho anteriormente. Entonces, este es todo el resumen de proporción muestral, y en los ejercicios justamente lo que te pide es calcular una probabilidad de que la proporción muestral sea mayor o igual o menor o igual que un intervalo. O en el caso que sea igual, incluso se puede hacer el artificio, yo les había dicho, ¿no? Lo escrito al revés. Que la proporción de la probabilidad de la proporción muestral sea igual a simplemente mayor o igual a menor o igual a. Entonces acá se reemplaza en ambos casos a. Y también tiene su fórmula, ¿no? Que esto es nada más y nada menos que la distribución normal. Esa es cuestión de la clase anterior. Vamos a hacer 2 clases. Ahora, en el caso de ahora, nosotros vamos a ver la varianza muestral. Y antes de ver la varianza muestral, justamente es la razón por la que voy a introducir esta distribución, que es la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrado pertenece a la familia de la distribución gamma, solo que se reemplaza alfa r medios, beta 1 medio, porque hemos visto que en el gamma tiene estos dos, y se tiene esta fórmula. Y acá tienen algunas gráficas, por ejemplo, para r igual a 1, r igual a 6, r igual a 12. Y también te calcula la media, que en este caso es el r, y la varianza es 2 por r. Entonces, ¿cuál es su notación? Justamente es la chi elevado al cuadrado. Chi es como una x curviada. Entonces, para mis diapos, yo también utilicé esa x curviada. Por ejemplo acá, x curviada. Entonces, aparte, la chi cuadrada también tiene un parámetro, que en este caso es la r. R son sus grados de libertad. Así se llama ese parámetro R que tiene. Entonces, dependiendo de ese R, es que la gráfica es diferente, y también su función de densidad. Ya, y ahora, ¿por qué se llama chi cuadrado?
Entonces acá, por ejemplo, es una propiedad bien interesante, que si la variable z tiene una distribución normal estándar, o sea, con media 0 y varianza 1, entonces la variable z al cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces por eso que se llama chi cuadrado, porque parte de la definición de normal elevado al cuadrado. Una variable aleatoria que tiene una distribución normal estándar al cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Cuál es la propiedad 2? Que si tienes varias variables aleatorias independientes con distribución normal estándar, Z1, Z2, ZR, si tú sumas el cuadrado de todos los ZI, si tú sumas el cuadrado de todos los variables Z, estas van a tener un chi cuadrado R. Es como si tú sumaras varias chi cuadrado 1, o Z1 al cuadrado tiene chi cuadrado 1, Z2 al cuadrado tiene chi cuadrado 1 también. Entonces si tú sumas varias ZI al cuadrado, como si sumaras chi cuadrado 1, chi cuadrado 1, chi cuadrado 1, R veces, pues te sale chi cuadrado R. Esta propiedad es un caso particular de esta, que es la propiedad reproductiva de la distribución chi cuadrado. Si se acuerdan, yo les había hablado de la propiedad reproductiva de la normal, en el cual si x1 y x2 tenían una distribución normal, por ejemplo en el caso de x1, si tiene mu 1 y varianza sigma cuadrado 1, y x2 tiene normal mu 2, sigma cuadrado 2, entonces la suma de x1 más x2 también tiene una normal, mu 1 más mu 2, sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado. Por ejemplo, en este caso también se aplica la propiedad reproductiva, o sea, es como si jugaras con estas variables y utilizaras una transformación lineal. Por ejemplo, a por x1 más b por x2, algo así, ¿no? Entonces también a por mu 1 más b por mu 2. Algo así se va a cumplir también en el caso de las chi cuadrado, en el cual también acá te dice x1, x2, xk son acá variables aleatorias independientes, tales que chi cuadrado r1, ri tiene cada una de estas. Entonces la suma de todos los... Acá por ejemplo en esta fórmula del libro, esto no debe ser 2, no debe ir el 2. Solamente si sumas cada variable aleatoria con chi cuadrado, la resultante va a tener una distribución chi cuadrado también, pero con la sumatoria de los r grados de libertad. Entonces, para poder acordarnos mejor, si bien el libro no te lo demuestra, yo voy a explicarles cómo es que se muestra, y no es tan difícil. Solamente requiero mucha atención, por favor. Por ejemplo, para poder mostrar la primera propiedad, yo recurrí a otro problema que te brinda como un procedimiento de manera de pregunta. Por ejemplo, ¿a qué evento equivale el evento x al cuadrado menor o igual que y, que implica la x misma? Entonces, por ejemplo, si nos piden la probabilidad de que x al cuadrado sea menor o igual que y, esto para nosotros también es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual que raíz de y mayor o igual que menos raíz de y. Entonces, si y, la variable aleatoria y mayúscula, es igual a x al cuadrado, esto sería probabilidad de y mayúscula menor o igual que y, ¿cierto? Y esta es justamente la función de distribución acumulada de la variable aleatoria y, es la integral de 0 a y de la función de densidad u diferencial de u. Ahora, por el otro lado, esta probabilidad de que x esté entre menos raíz de y raíz de y, simplemente la escribimos como la integral de menos raíz de y a raíz de y de también la función de densidad de x, que en este caso en vez de f minúscula yo le coloco un phi para diferenciar, phi de x. Como hacemos la suposición, ¿qué pasa si x sigue una distribución normal de 0,1? O sea, si es un estándar, entonces sabemos que su función de densidad estándar es 1 entre raíz de 2pi por epsilon menos x al cuadrado entre 2. Entonces, si reemplazamos, o más bien dicho, si derivamos esta expresión,
derivada de f de y, función de y, sería, en este caso, para esta integral simplemente saldría la f minúscula, la función de densidad. Función de densidad de y es igual a, en este caso, para derivar en función de y esta integral, lo que se hace es, a ver, creo que no lo copié completo, se sigue esta sugerencia que te indica ese problema. Acá, que es como que una pequeña fórmula en el caso de integrales cuando se relacionan dos variables diferentes. Esto va a ser acá y está acá. O sea, ¿qué pasa cuando derivamos una función x o una integral de f de x en función de y? Entonces acá reemplazamos f de b de y por la derivada de b de y, menos f de a de y por la derivada de a de y. Entonces esta es una fórmula, una identidad, que no sé si lo han visto en cálculo, no, creo que no te enseñan explícitamente. Pero esta fórmula se aplica, por ejemplo, también en este caso. Reemplazamos phi de raíz de y por la derivada de raíz de y, que es 1 entre 2 raíz de y, menos sigma o phi de menos raíz de y por la derivada de menos raíz de y, que es menos 1 entre 2 raíz de y. Entonces, como la función phi, que es la función de densidad de la distribución normal, es una función par, entonces phi de raíz de y también va a ser lo mismo que phi de menos raíz de y. Entonces, como es igual, acá pasa suma, simplemente queda 1 entre raíz de y por phi de raíz de y. Reemplazamos en la función de densidad de la distribución normal, sale 1 entre raíz de 2pi por epsilon menos y medios por y elevado a menos 1 medio. Entonces nosotros tenemos la función de densidad de una variable aleatoria y x al cuadrado, que es justamente lo que queremos, calcular su función de densidad de z cuadrado en este caso. En este caso yo lo reemplacé por x. Y es esta de acá. Y ahora si comparamos eso con la distribución chi cuadrado y reemplazamos con r igual a 1, sería 2 a la menos 1 medio entre función gamma de 1 medio, que es raíz de pi, por x elevado a la 1 medio menos 1 por epsilon a la menos 1 medio. Y es igualito a esto que nos da acá. Entonces se concluye, ¿no?, que y, que es z al cuadrado o x al cuadrado, sigue una función de chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, esta propiedad sí no se nos debe olvidar. Va a ser importante para poder derivar también incluso otras que van a seguir. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? A ver, Fabricio, ¿hasta acá alguna duda? Creo que tú entraste al último, ¿o no? No me acuerdo. John, ¿tú tienes alguna duda? ¿Pudiste entender? No, todo bien, entendiendo la explicación. Ya me avisas si es que no se entiende algo, porque la chi cuadrada va a ser bien importante para lo que sigue. O sea, de la chi cuadrada sigue la test student, las demás. A ver qué dice acá. Ya. Gracias, Fabricio. Ya, entonces ya tenemos esta propiedad, que de la normal para pasar a chi cuadrado simplemente elevamos al cuadrado nada más, ¿no? ¿Cuál es la siguiente que quiere mostrar? Es la propiedad reproductiva, que nos dice, acá mejor lo borro esto, que está mal la fórmula en el libro, que x1 o xk son k variables aleatorias independientes tales que también siguen una chi cuadrado con ri grados de libertad, y nuestro objetivo
es sumar las k variables aleatorias y obtener que justamente sigue un chi cuadrado con la sumatoria de los grados de libertad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la misma manera que yo demostré en el caso de la normal, que utilizando la función generadora de momentos. Entonces, para poder recordar qué es la función generadora de momentos, es un artificio para poder pasar del dominio de la variable aleatoria x al dominio de t. Es simplemente un artificio matemático para no tener que trabajar con distintas variables aleatorias, sino con t nada más. Entonces, para poder hacer, o cuál es la definición, es el valor esperado de epsilon elevado a la t por x. Esta es su definición. Entonces, ¿cuál sería su representación en forma matemática? Sería la integral de menos infinito al infinito de epsilon t por x por la función densidad de x por la diferencial de x. Eso yo lo hice hace bastantes clases. Clases. No, esto no es. Acá está. No, esto no es. Este es el clásico ejercicio que había visto yo para poder explicar eso de función generadora de momentos. Cuando tienes varias variables aleatorias de la normal, se te dice, ¿dónde está? Ya tienes todos estos sectores y cada uno tiene una distribución normal. Entonces te pedía la probabilidad de que la suma no pase, por ejemplo, 4300. Entonces, yo para demostrar que la suma, resta o cualquier transformación lineal entre variables aleatorias, yo justamente utilicé esa función general de momentos. Si no lo han visto, revisen mi clase sobre eso. Entonces, justamente a partir de esa propiedad, por ejemplo, si también tenemos dos variables aleatorias independientes, x y y, esa función general de momentos de la suma es la multiplicación de ambos independientemente, x y y. Entonces ahí está su demostración, y con esa función general de momentos se mostraron que si y es igual a x1 más x2 más x3, entonces y va a ser una normal de la suma de medias y de la suma de varianzas. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo para la chi cuadrado. ¿Dónde está? Acá. Calculamos su función general de momentos. O sea, reemplazamos aquí el f de x que ya habíamos visto. Entonces sería 2 a la menos r medios entre la gama de r medios, x por r medios menos 1, y el epsilon así se combina. T por x y menos x medios. Entonces sale esta expresión que no tiene nada que ver con x, es una constante. Y nos quedaría epsilon elevado a t menos 1 medio de x por x elevado a r medios menos 1. Entonces, esta integral de acá nos recuerda mucho a la función gamma. Que es menos infinito al infinito de x menos 1 medio. No, me estoy confundiendo. Es epsilon menos x por x t menos 1 de diferencial de x. Si no me equivoco. A ver, acá está. Distribución exponencial. Y acá está la distribución gamma.
Acá está. Acá está. La función gamma tiene esta forma. Acá era 0. De x al alfa menos 1 por... Claro, acá en vez de t era alfa, entonces... La función gamma tiene esta forma acá. De 0 al infinito, de epsilon menos x, por x elevado a t menos 1, diferencial de x. Entonces nosotros queremos asemejar esa fórmula. ¿Y cómo hacemos eso? Justamente con un cambio de variable. Si acá en el exponente tenemos t menos 1 medio por x, entonces eso vamos a tratar de igualarle a un menos x, o sea, un menos y. Entonces hacemos intercambio de variable y igual a x por 1 medio menos t. Entonces nos sale, haciendo el cambio de variable, reemplazando derivada, el x, el y, nos sale esto acá. 1 medio menos t elevado a la r medios por epsilon menos y a la r medios menos 1 diferencial de y. Entonces, ahí se está conectando. Entonces, este de acá es justamente la función gamma cuando t se reemplaza por r medios. Lo demás sale porque es una constante. Y ahora, ¿por qué está del menos infinito infinito de 0 infinito? Porque x, al ser una variable chi cuadrado, entonces siempre va a ser mayor que 0. Porque está representado por x al cuadrado. Porque eso justamente es la razón porque la función decía de x como es 0, cuando es menor que 0, entonces esta integral menos infinito al infinito debería ser acá 0, ¿no? Entonces mejor acá lo voy a reemplazar por 0. Entonces ahí sí se cumple, ¿no? Justamente la definición de función gamma, que es la función gamma de r medios, es la integral de 0 al infinito de epsilon elevado a la menos x, un escaso y, por y elevado a la r medios menos 1. Entonces sí, es lo mismo. Entonces, como es la función de gamma r medios, aparece en numerador y denominador, se van ambos. Entonces nos quedaría 2 a la menos r medios entre 1 medio menos t elevado a r medios. Entonces esto pasaría como negativo hacia arriba y sería 1 menos 2t elevado a la menos r medios. Entonces esta es la fórmula para la función general de momentos de una distribución de chi cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si tenemos k variables aleatorias independientes? Entonces la función general de momentos se multiplica. Entonces tenemos 1 menos 2t elevado a la menos 1 medio por r1, que es el r1 grados de libertad del x1, más r2, así hasta más rk. Y este de aquí otra vez tiene la misma fórmula, solo que r ahora va a ser r1 más r2 más rk. Entonces es justamente esa razón por la que la sumatoria de k variables aleatorias con distribución chi cuadrado tiene también una distribución chi cuadrado con la suma de los grados de libertad. Entonces es por esa razón que ese artificio o la función general de momentos es bien útil para poder realizar estas derivaciones. También la razón por la que yo le enseñé, bastantes veces le enseñé esta función. Entonces, ahora aplicando justamente esta función, ya pude demostrar la propiedad reproductiva de la distribución chi cuadrado. Entonces, de la chi cuadrado tenemos que acordarnos dos cosas. Porque esta de acá es como si se dan cuenta, una aplicación de la propiedad reproductiva. Porque si Z1 hasta ZR tienen distribución normal, otra vez, por la propiedad 1, Z cuadrado tiene chi cuadrado 1. Si cada una de estas tiene chi cuadrado 1, por la propiedad reproductiva, se suman los grados de libertad, ¿no? Entonces sumas 1 más 1 más 1 más 1 R veces. Entonces, conclusión, que la sumatoria de todas esas variables al cuadrado tiene una chi cuadrado con R grados de libertad.
Entonces solamente tienen que acordarse de esta propiedad y de esta. ¿Está bien? ¿Y alguna duda con la propiedad reproductiva? Ya sino para pasar a la siguiente. ¿Quién más está? Néstor, ¿tienes alguna duda? Escribe si no puedes hablar, no hay problema. Yo te leo. No, sí, sí entendí lo que se está explicando. Ya, listo. Entonces, esas dos propiedades son las más importantes de la chi cuadrado. Entonces, ahora que nosotros conocemos la chi cuadrado, ¿por qué se utiliza la chi cuadrado en estadística inferencial, por ejemplo? Es justamente por la varianza muestral. Porque habíamos visto, por ejemplo, que la media muestral, hace 2 clases vimos que el valor esperado es la media de la población y la varianza de la media muestral es 1 entre n por el factor de corrección por sigma al cuadrado. Este es el caso general. Ya si n es muy grande, habíamos dicho que esto se asemeja o tiende a 1 y simplemente queda sigma al cuadrado entre n. Pero vamos a tomar este caso de manera general también para demostrar qué valor esperado tiene la varianza muestral. Entonces, habíamos visto que también hay 2 clases de varianzas muestrales. Uno es la varianza muestral sesgada, que simplemente se divide entre n, y otro es la insesgada, que se divide entre n menos 1. Entonces, cuando a uno le preguntan, por ejemplo, de una muestra, calcule su varianza, uno tiene que dividir entre n menos 1, pero uno no sabe por qué. ¿Por qué es que se divide entre n menos 1 y no entre n? Cuando tú también puedes dividir entre n, pero tendrías 2 valores diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas varianzas muestrales es la que se debe utilizar con mayor frecuencia y por qué? Justamente en estimaciones puntuales habíamos visto que hay varias estimaciones puntuales para un parámetro de la población y nosotros queríamos saber cuál de esas estimaciones puntuales era la mejor, y justamente es la insesgada. Y entonces ahora vamos a mostrar por qué es que se divide entre n-1 y por qué es la insesgada. ¿A qué me refiero con insesgado? Si es que no se acuerdan, por ejemplo, en el caso de la media muestral, el valor esperado de la media muestral era la media de la población. Entonces, justamente porque queríamos estimar la media de la población, utilizamos la media muestral. Entonces, si nosotros queremos también una estimación insesgada, ¿qué debemos esperar? Que el valor esperado de la media muestral, te diré de la varianza muestral, sea también la varianza de la población. Esto significaría que es sesgado. Entonces, esto es lo que nosotros queremos demostrar. Porque cuando n-1 se cumple esto. Entonces, ahora vamos a demostrar eso. Vamos a calcular el valor esperado de la varianza muestral insesgada, que sería 1 entre n-1 por la sumatoria de i igual a 1 hasta n del valor esperado. Justamente hay 2 formas de calcular la varianza muestral. Uno es restando a cada variable aleatoria de la muestra x y la media muestral y elevarla al cuadrado. Pero esto también se puede calcular simplemente restando la suma de cuadrados. Si tú expandes esto, te vas a dar cuenta que te va a salir esto también. Entonces, nosotros vamos a aplicar a partir de este, que sería 1 entre n-1, valor esperado de toda esta expresión. Entonces, valor esperado de la varianza muestral va a ser 1 entre n-1 por sumatoria. ¿Cuál es el valor esperado de este de acá? Primero vamos a comenzar. De la variable aleatoria de la muestra i al cuadrado. Esto es igual a justamente esto de acá. Porque se acuerdan, la varianza es la resta de valor esperado de xy al cuadrado menos el valor esperado de xy y eso elevado al cuadrado. Entonces yo hago la inversa nada más, ¿no? En vez de
o lo que hago es una fórmula para representar esto en función de la varianza y del valor esperado de xy. Si no, acá lo escribo. Acá es igual a la varianza, el valor esperado de xy al cuadrado menos el valor esperado de xy, todo eso al cuadrado. Entonces nosotros pasamos al otro lado y tenemos esta expresión. Para el caso de la media muestral también hacemos lo mismo, varianza de la media muestral más el valor esperado de la media muestral al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos todos los términos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos el valor esperado de la media muestral, la varianza de la media muestral, de cada variable aleatoria de la muestra, x1 hasta xn. Yo también conozco su media, o su valor esperado, que es la media de la población, y su varianza de cada variable aleatoria de la muestra es también la varianza de la población, porque también había explicado que cada variable aleatoria de la muestra tiene la misma distribución que la población. Entonces yo siempre hacía mi grafiquito, ¿no? Hago mi gráfica, no me importa qué distribución tiene la población. Si yo saco una muestra, cualquier individuo va a tener la misma distribución, porque me puede salir cualquiera, porque es una variable aleatoria. Justamente al ser aleatoria no conozco cuál va a ser mi resultado. O sea, no sé si yo voy a sacar el primer individuo, cuál de todos estos me va a salir. Solo sé que me va a salir uno, no sé cuál, pero tiene esta distribución. Por eso es que se cumple que la variable aleatoria de la muestra tiene la misma media, el mismo valor esperado y la misma varianza. Entonces, si reemplazo todos estos cuatro valores que tenemos, tendríamos esta expresión: sigma cuadrado, que es la varianza, mu al cuadrado, la valor esperado al cuadrado, menos la varianza de la muestra de la de la media muestral, que sería esta de aquí, más valor esperado de la media muestral. Entonces acá serían estos dos y nos quedaría esto. Ahora, si te das cuenta, ya no hay ningún i. Toda variable aleatoria de la muestra tiene el mismo resultado para cualquier i, no importa qué variable aleatoria se escogida. Entonces este n sale afuera, porque todos, como si sumaras n veces el mismo valor, sería n entre n menos 1 por sigma al cuadrado por 1, y ya bueno, tú lo que haces es acá multiplicar hacia arriba y restas y simplificando te sale esta expresión. Entonces acá nosotros podemos eliminar estos dos términos y nos queda esta expresión de acá, que el valor esperado de la varianza muestral es n entre n menos 1 por varianza de la población al cuadrado. Entonces esto, si bien no es exacto, o sea, cuando n es muy grande, incluso para tamaños de 1000, 2000, bueno, incluso la población del Perú, cuánto es, 31 millones y aproximadamente, ¿no? Entonces este de aquí es casi minúsculo, bueno, es casi 1. Es por eso que se considera como si fuera insesgado. Pero nosotros ahora ya tenemos como que ya sabemos por qué nosotros debemos dividir entre n-1, porque se aproxima en gran medida a la varianza de la población. O sea, yo cuando vi esto, por ejemplo, yo me sorprendí mucho, porque yo sí me esperaba que fuera sigma al cuadrado, pero nunca me esperé, por ejemplo, que fuera o tuviera un factor todavía. Entonces este factor, igual aunque no es exacto, sí tiende mucho a 1, ¿no?
Entonces, ahora este es lo que vamos a utilizar a partir de ahora en adelante, la varianza muestral insesgada, porque la otra varianza, su valor esperado va a diferir, bueno, ya no va a ser sigma, o si bien este es n entre n menos 1, entonces este va a ser n menos 1, entonces va a ser un n menos 1 entre n por n mayúscula entre n menos 1 sigma cuadrado. Entonces su valor esperado no va a ser igual a la varianza de la población, a diferencia de la varianza muestral sesgada, que sí es, o es en gran medida, se aproxima mucho, ¿no? Ya, hasta ahí sí me lograron entender de por qué sí deberíamos dividir entre n menos 1. ¿Quién más está? David, Iván, profe, la fotito. Ya. Pero a mí me interesa más que ustedes comprendan, ¿no? ¿Por qué sí se debe dividir entre n menos 1? O sea, yo siempre tuve esa duda, ¿no? Nunca supe por qué es que se debía dividir entre n menos 1. Nunca me dijeron por qué. Simplemente me decían, ya divide entre n menos 1 cuando tratas de la muestra. Y cuando se trata de la población, divide entre n. Pero ahora ya sabemos el por qué. Porque justamente es una varianza muestral insesgada. ¿Está bien? ¿Ya está ya? La foto. Entonces, ya tenemos su valor esperado. Ahora, si nosotros lo tratáramos como si fuera una media muestral o una proporción muestral, nosotros también podríamos calcular la varianza de la varianza muestral, porque la varianza muestral es una variable aleatoria, entonces también debe tener una varianza. Pero hacer eso implica también hacer más cálculos y es mucho más complicado. Incluso no sé cuál valor tendrá la varianza de la varianza muestral. En vez de eso, me voy a... O sea, es bien... No es un valor exacto, no tiene una fórmula exacta. También depende de la distribución de la población, por ejemplo. Por ejemplo, en el libro lo trata como la varianza muestral insesgada y quiere calcular la distribución de este de acá. n-1 por la varianza muestral entre la varianza de la población al cuadrado. ¿Qué distribución tiene este de aquí? Entonces, si nosotros no conociéramos la distribución de la población, porque otra vez puedo utilizar ese grafiquito, para la media muestral sabemos que es una distribución normal y que se aproxima a la media de la población. La proporción muestral, ahora la población ya no tiene esta fórmula, sino tiene del ensayo de Bernoulli, P, 1 menos P, y nosotros queremos aproximar cuánto es este parámetro P. Entonces, para eso, ¿qué hacíamos? Repetíamos n ensayos y a partir de esos n ensayos nosotros teníamos nuestra muestra, ¿no? Que también sigue una distribución binomial o hipergeométrica y que se puede aproximar con la distribución normal. En este caso, para la varianza muestral, si bien puedo tener cualquiera, yo no puedo tener una distribución normal porque también no sumas de manera lineal, sino sumas de manera cuadrática cada variable aleatoria de la muestra. Entonces, aquí la distribución de esta variable aleatoria depende de la distribución de la población. Pero nosotros podemos determinar qué distribución tiene si la población tiene una distribución normal.
O sea, si la población tiene una distribución normal, ahí sí, en ese caso, la distribución de esta variable aleatoria va a tener un h cuadrado. ¿Y por qué? Porque justamente se aplica estas propiedades que habíamos visto justo cuando la variable aleatoria tiene una distribución normal. Entonces, si la población no tiene una distribución normal, no podemos asegurar que tiene un h cuadrado. Entonces, esto es bien importante que distingan. Solamente cuando la población tiene una distribución normal, o sea, solamente cuando la población tiene esa distribución normal, es que la varianza muestral tiene una distribución de h cuadrado. Si es que la población tiene otra distribución, no va a tener necesariamente esa distribución. ¿Está bien? Entonces, para demostrar que, por ejemplo, para distribución normal, para una población con distribución normal se cumple esto, es que hacemos este artificio también. Reemplazamos o queremos calcular esto de acá, porque tiene la misma fórmula de la varianza muestral sesgada. Entonces lo que hacemos es restar mu y sumar mu. Entonces de acá se separa xi menos mu al cuadrado más 2 veces xi menos mu por mu menos la varianza muestral más n veces mu menos la media muestral al cuadrado. Entonces de acá se aplica esta simplificación. Esto sigue de la misma manera y se tiene esta expresión, esta fórmula. Entonces ahora nosotros tenemos ya esta expresión. Simplemente pasé al otro lado. Y a partir de esto nosotros podemos ya aplicar lo que sería un cambio de variable aleatoria. Ahora nosotros estandarizamos este xi. ¿Por qué? Porque ahora al hacer esta simplificación que la población tiene una distribución normal, entonces nosotros podemos estandarizar cada variable aleatoria de la muestra. Sería xi menos mu entre la desviación estándar. Entonces este zi va a tener una distribución normal estándar 0,1. Entonces esta de acá que hemos derivado a partir de esta expresión sería sumatoria de zi al cuadrado, porque acá, bueno, toda la ecuación la estoy dividiendo entre sigma al cuadrado. ¿Está bien? Entonces sumatoria de i igual a 1 a n de xi menos media muestral al cuadrado entre sigma al cuadrado también tiene esta expresión. Bueno, todavía lo dejo así. Entonces más n por media muestral menos media de la población al cuadrado entre sigma al cuadrado. Entonces todo esto de acá, si se dan cuenta, se parece mucho a este. O bueno, si lo paso el n-1 acá y lo divido entre sigma al cuadrado, me va a dar este de acá. Si se dan cuenta. Entonces n-1 por la varianza muestral al cuadrado entre sigma al cuadrado va a ser todo esto. Este de aquí, bueno, no le hago nada y quedaría esta expresión de aquí, donde yo sumo n variables aleatorias con distribución normal estándar al cuadrado. Esta es la distribución que yo quiero calcular y esta otra está en función de la media muestral. Entonces, si n es muy grande, se puede considerar que todas estas variables aleatorias zi son i y d, o sea, idénticamente distribuidas e independientes. Porque si hiciéramos esa suposición de que consideramos que, por ejemplo, como tienen distintas probabilidades 1 entre n-1, 1 entre n-2,
Entonces estas no son independientes, y solamente cuando son independientes se puede aplicar esa propiedad reproductiva de la chi cuadrada. Entonces por eso que yo hago esa suposición que n es muy grande, para no aplicar ese factor de corrección por población finita. Entonces, como son idénticamente distribuidas e independientes, la sumatoria de cada una de esas variables aleatorias al cuadrado va a ser chi cuadrado con distribución o con n grados de libertad, porque cada zi tiene una distribución normal estándar. Entonces, ¿qué habíamos dicho por la primera propiedad? Que zi al cuadrado va a ser una chi cuadrado de un grado de libertad. Entonces, si sumo n de esas que son independientes, voy a tener chi cuadrado con n grados de libertad. Ahora, ¿qué pasa en este caso de la media muestral? Que la media muestral tiene una distribución normal también, con media mu, y en este caso cuando n es muy grande ya no aplicamos el factor de corrección por población finita, sino de frente es sigma al cuadrado entre n. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hiciéramos la estandarización? Sería x menos mu entre sigma entre raíz de n. Entonces, este es lo que tendría una distribución normal estándar de 0,1. Entonces, ¿qué pasa cuando elevamos todo esto al cuadrado? X menos mu al cuadrado entre sigma al cuadrado, este entre n pasa arriba, entonces quedaría este de aquí, ¿no? N por la media muestral menos mu al cuadrado entre sigma al cuadrado tiene una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces este tiene chi cuadrado con n grados de libertad, este chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces otra vez por la propiedad reproductiva, al restar se restarían los grados de libertad. Entonces n menos 1 por la varianza muestral al cuadrado entre sigma al cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta derivación? Es que cuando nosotros queremos analizar la varianza muestral, ahora sí nos importa qué distribución tiene la población. En la media muestral y en la proporción muestral, ahí sí no nos interesaba bueno, en la media muestral no nos interesaba qué distribución tenía. En la proporción muestral la población tampoco nos interesa mucho, porque ya tiene una distribución definida, ya es una distribución de Bernoulli la población. Pero en el caso de una distribución chi cuadrado de la media de la varianza muestral, la población sí tiene que tener una distribución normal. Entonces ahí yo quiero que integren esa idea. O sea, cuándo la población debe ser normal y cuándo no. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? John, ¿me has podido entender esa parte? Estoy tratando de procesar, ¿no? O sea, los símbolos y todo. Ya voy a sacar una diapositiva. Más que nada para resumen, porque sí, o sea, tratar de procesar todo también va a costar un poquito. Pero por ejemplo vamos a... O sea, todo lo que hice hasta ahora es la derivación de por qué. Por ejemplo, si tú vas directo al libro... A ver. Ya justamente vamos a hacer esa distinción ahorita. Y van porque... A ver. Bueno, el libro de referencia que si tú vas directo, ya de frente te van a decir del porqué de las cosas. O bueno, acá también
trata de su demostración. Pero en algunos casos falla. Por ejemplo, ya les había explicado que en el caso de su propiedad reproductiva del H cuadrado, faltaba un cuadrado en el libro. ¿Dónde está? Esto no es. Por eso del libro tampoco me fío mucho, porque hay errores que a veces te hacen confundir mucho más. En la propiedad reproductiva. Ya. Entonces es un poquito difícil, confuso, porque la variable aleatoria de la muestra también tiene un símbolo similar al chi cuadrado, entonces también ahí creo que les hace confundir. Pero acá voy a hacer un resumen para hacerles acordar también. Ya. Es el primer caso. Ya, a ver. La media muestral vamos a recordar. Y vamos a diferenciar lo primero de la varianza muestral. Ya. Entonces, nosotros siempre comenzamos con nuestra población, que tiene un tamaño n mayúscula, y nuestra muestra un tamaño n minúscula. Entonces, cuando nosotros hablamos de la media muestral, si nosotros queremos calcular qué distribución tiene, yo voy a este gráfico. Aquí en la media muestral no nos importa qué distribución tiene la población. Entonces, mejor escribo un texto. Acá. La población no necesariamente puede tener cualquier distribución. Ya, pero nosotros también hemos visto que por el teorema del límite central, la media muestral tiene una distribución normal con media mu sigma al cuadrado entre n. En el caso de que n es muy grande. Pero ¿qué pasa si el tamaño de la población es muy grande? Entonces también tiene una distribución normal, pero habíamos dicho que se aplica el factor de corrección por población finita, ¿cierto? Entonces, este es en el caso de la media muestral, todo lo que tienen que recordar. Es como un resumen de todo lo que hice yo, pero lo que hice yo fue tratar de explicar por qué es que se integra este factor, de dónde viene, y bueno, justamente calcular el valor esperado, demostrar cómo es que sale mu y cómo la varianza de la media muestral es sigma al cuadrado entre n, dependiendo, ¿no? O sea, depende del tamaño de la población. O sea, si tú conoces el tamaño de la población, tú puedes aplicar también el factor de corrección por población finita. Si no conoces el tamaño de la población, tú supones que n es muy grande también, bueno, y simplemente realizas esa simplificación. Sigma al cuadrado entre n. Entonces, esto es lo que tienen que recordar de la media muestral, que no importa qué distribución tiene la población, porque nosotros al tomar una muestra de un tamaño n mayor o igual que 30, por ejemplo, entonces nosotros lo que hacemos es, por el teorema del límite central, nos vamos a asemejar en gran medida a la media de la población.
Por ejemplo, esta es la media de la población. Y la distribución de la media muestral va a ser justamente una normal. Eso es en cuestión de la media muestral. ¿Qué pasa en la varianza muestral? Que la población también puede tener cualquier distribución, pero solo, o si no, mejor solamente cuando, a ver cómo lo puedo escribir, acá, población con distribución normal. Entonces, en la varianza muestral sí nos importa qué distribución tiene la población. Acá sí la población debe tener esa campana de Gauss. Acá vamos a poner X, que es la media muestral. Acá población la voy a escribir para que no se confundan. Y esta no es la media muestral, esta es la población. La población sí debe tener una distribución normal. Entonces, cuando se cumple que la población tiene una distribución normal, la varianza muestral, ese sombrero al cuadrado por n-1 entre sigma al cuadrado, tiene una distribución chi cuadrado. Con n-1 grados de libertad. Y que también hemos visto que el valor esperado de la varianza muestral es, n entre n-1, si no me equivoco. Sí. Este es el valor esperado de la varianza muestral. Y bueno, que en gran medida se acerca al valor de la varianza de la población. Creo que ahí está bien resumido. Ya. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la proporción muestral? Si va a hacer comparación, porque a partir de media muestral, varianza muestral, proporción muestral, se puede derivar todo lo demás. Entonces, por eso quiero que entiendan cada uno de estos tres casos. En el caso de la proporción muestral, nuestra población no nos importa. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos midiendo la altura, ¿está bien? De basquetbolistas. No sé si acá a alguien le gusta el básquetbol o ver básquetbol. Por ejemplo, a mí sí me gusta. Entonces, nosotros tenemos toda la población de jugadores de básquetbol. Y nosotros que estamos interesados en la altura. ¿Vale? Entonces, si nosotros le medimos la altura a todos estos n jugadores, vamos a tener una gráfica algo así. ¿Vale? No sé qué gráfica tendré. Pero dependiendo de la altura, supongo que hay una media de 1,85 así, ¿no? Porque los básquetbols son gigantes, ¿no? Hay otros que tendrán 2 metros 20, 30, y hay otros chatitos, ¿no? Este sería el caso si nosotros estamos interesados solo en la altura. Pero en una proporción muestral, nosotros no estamos interesados en el valor, sino estamos interesados en casos de éxito o casos de fracaso. Entonces, un caso de éxito o algo que se pueda clasificar en un sí y no es si la altura, por ejemplo, es mayor. Por ejemplo, este 1.85 me he dicho.
A nosotros nos interesa solamente que la altura sea mayor a 1.85. ¿Por qué? Porque digamos soy un coach, un agente que está en busca de potenciales jugadores del NBA. Entonces, a mí no me van a interesar todos estos chatos. A mí me interesan todos los que son altos, bueno, todos estos de acá. Entonces, en vez de yo de tener toda esta gráfica para la población, ahora que tengo yo, simplemente un gráfico de barras así, que en este caso sería la altura es mayor a 1.5, no, y sí, y acá tengo su probabilidad, no, P, y acá 1 menos P. ¿Está bien? Entonces, para el caso de la proporción muestral, su distribución es de Bernoulli. Yo estoy interesado en descubrir cuánto es este P y este 1 menos P. Entonces, para ello, yo justamente saco una muestra, yo le mido la proporción de la muestra. ¿Y cuál es mi objetivo? Determinar justamente esta proporción de la población. ¿Dónde está? Acá con... Yo lo que quiero, mi probabilidad de éxito es que sí, que si la altura sea mayor a 1.85. Entonces yo saco mi muestra, mi proporción muestral, y estimo justamente este P. Ahora, ¿qué habíamos dicho en la clase, o hace dos clases? ¿O qué derivé? Que el valor esperado de la proporción muestral es justamente P, y que la varianza de la proporción muestral es NP por 1 menos P. Y aparte, si N es conocido, se aplica ese factor de corrección, N menos N entre N menos 1. Pero yo en ningún momento también dije, ¿no?, que la población debe tener una distribución normal. Porque en este caso ya lo que nos interesa es simplemente esto de acá. Es que es como uno de Bernoulli nada más. Una probabilidad P, 1 menos P. Entonces, si se acuerdan, cuando... Esto sí me lo voy a borrar. Voy a poner aquí... Aquí... Ya. Acá arriba y está acá. Ya, entonces... ¿qué pasa cuando nosotros analizamos estos casos de Bernoulli? Si nosotros, por ejemplo, era lo mismo que n lanzamientos de dados. Nosotros, ¿qué teníamos cuando nos lanzábamos n dados? Teníamos una distribución binomial. Y nosotros podíamos calcular su probabilidad, ¿no? La probabilidad de que me salgan más de 5 caras cuando lanzo 8 veces, ¿no? Algo así. Entonces, a partir de este de acá es que sale la binomial, por ejemplo. Y la binomial justamente tiene esa forma parecida a la distribución binomial, solamente que es discreta, a la distribución normal, diré. Entonces también habíamos visto cuando el tamaño de la muestra es muy grande, tiende una distribución normal. En cambio, cuando ya se utiliza
sin reposición con este factor, entonces ya no tiene una distribución binomial, ya tiene una distribución hipergeométrica. Entonces ahí sí, por ejemplo, no sé qué forma tendrá. Supongo que también tendrá una parecida a una normal, pero se diferenciará en los valores, en las alturas de estas barras, por ejemplo. Pero no, yo no estoy interesado en la forma de la distribución de la población, si te das cuenta. Solamente me interesa acá la probabilidad de éxito. Donde sí me interesa qué distribución tiene la población, en la varianza muestral. Solamente si tiene una distribución normal se cumple esto, que tiene que esta variable aleatoria o esta estadística tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, ¿sí me entendiste ahora, Iván? John. El otro sí no. Néstor. Sí, sí, no. Sí, no en Ya. Eh, entonces, sí tienen que entenderme, porque los demás casos se derivan a partir de estos. Esta es toda la base para analizar los demás casos de distribuciones muestrales. Y yo quiero que entiendan esto, porque a veces va a decir qué pasa si la población tiene distribución normal, y a veces la población no tiene. Entonces nosotros sabemos que cuando la población no tiene distribución normal no podemos analizar la varianza muestral, al menos no utilizando las distribuciones que ya conocemos. Pero si tiene distribución normal, ahí sí podemos como que tener problemas, ¿no?, de varianza muestral. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, por ejemplo, es que sale la distribución T de student también, que también tiene una fórmula a partir de la función de gamma. Tiene esta gráfica también parecida, muy parecida a la campana de Gauss. Y bueno, su media en este caso también es 0. Y la desviación y la varianza sería R entre R menos 2, donde R también se expresa como los R grados de libertad. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es que también se analiza esta distribución T de student? Porque justamente nosotros vimos que la chi cuadrado está relacionada con la varianza muestral. Ahora la T student también debe estar relacionada con otra variable aleatoria, con otra estadística, ¿cierto? Entonces, antes de analizar esa estadística, vamos a analizar sus propiedades. Por ejemplo, su gráfica tiene forma de campana de Gauss, si es cierto, simétrica en 0. La varianza de la distribución T es mayor que la distribución normal, estándar 0 común. Pero cuando R tiende al más infinito, la varianza de la T tiende a 1. Entonces, si bien no es igual a la distribución normal, pero su varianza es mayor. Y la distribución T se aproxima a la distribución normal cuando R tiende al infinito. La aproximación es buena si el número de grados de libertad es mayor que 30. Entonces, la T de student se asemeja mucho a la normal, pero no es igual. Entonces, probablemente también esté relacionada con la media muestral, porque la media muestral también tiene esa distribución normal, ¿no? Y la última propiedad que se cumple es que, por ejemplo, si Z y V son dos variables aleatorias independientes tales que Z está normalmente distribuida con media 0, entonces dice que si Z está normalmente distribuida y V está distribuida como chi cuadrado con R grados de libertad, entonces la variable aleatoria T igual a Z entre raíz cuadrada de V entre R tiene una distribución T de student con R grados de libertad. Entonces, a partir de la normal y de la chi cuadrada, yo puedo tener una variable aleatoria T con distribución T de student.
Entonces, también para demostrar eso, ahí sí sería mucho más complicado. Esa demostración sí no lo voy a tocar aquí. Ya para los que tienen curiosidad pueden averiguar por su cuenta. O bueno, si nos alcanza tiempo más adelante tal vez pueda enseñarles. Pero o sea, yo quiero que también entiendan que todo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, de la normal 0,1 nosotros vimos que z al cuadrado tiene chi cuadrado 1. Eso sí, al menos ya debemos aprendernos de memoria ya. De la normal, cómo era la chi cuadrada. Y ahora de una normal y chi cuadrado, cómo era la de t de student. Entonces vamos relacionando aquí poco a poco las distribuciones también. Entonces ahora aquí viene la pregunta, ¿por qué la distribución t de student es importante? Porque, por ejemplo, en el caso de la media muestral, yo sé que tiene, o hemos aprendido que se aproxima a una distribución normal, media mu, sigma al cuadrado entre n, y que en el caso de n cuando es muy grande, la población, cuando se considera una población finita, se agrega ese factor, ¿cierto? Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero, ¿qué pasa? Que acá para poder utilizar los problemas nosotros debemos conocer la varianza de la población. Entonces, ¿qué pasa si la varianza de la población no es conocida? Entonces, ahí ya derrumba todo lo que yo quería determinar para la media muestral. Porque en mis problemas de la media muestral, ¿qué hacía? Yo tenía justamente la media de la muestra. Entonces, ¿yo qué hacía? Estandarizaba, ¿cierto? Dividía entre sigma, entre raíz de n. Calculaba la probabilidad de que estandarizada también para A y B, y luego sacaba de tablas la distribución normal. Eso era para mis problemas cuando la varianza de la población era conocida. Pero ¿qué pasa cuando no es conocida? Entonces ahí justamente calculamos otro tipo de variable. Ya no es la media muestral, sino es la resta entre la media muestral y la media de la población entre la raíz cuadrada de la desviación estándar de la muestra, o desviación estándar de la muestra entre raíz cuadrada de n. Entonces ahora nosotros estamos interesados en esta. ¿Por qué? Porque ahora nos dice, ¿no?, según este teorema del libro, que si x1 hasta el xn de una muestra aleatoria de tamaño n escogida de una distribución normal. Ahora mire, acá ahora nos está diciendo que la muestra está escogida de una población con distribución normal. Y sí o sí tiene que ser normal. Bueno, más adelante voy a explicar por qué. A ver, donde la varianza poblacional es desconocida, entonces la variable aleatoria t tiene distribución t de student con n-1 grados de libertad. Entonces, toda esta expresión de acá ahora tiene una distribución t de student con n-1 grados de libertad. Y ahora para ver que sí se cumple, entonces aplicamos lo que hemos visto antes, ¿no? Que queremos una variable z, una variable v, tal que z sea normal con 0,1 y v sea una chi cuadrada, que de n-1 grado, o claro, r grados de libertad o n-1 grados de libertad. Entonces, acá si n no es muy grande, entonces de aquí ya podemos simplemente simplificar que tiene una distribución normal con media mu y sigma cuadrado entre n. Entonces, si la media muestral tiene esta distribución, nosotros podemos estandarizar para obtener este z. Y si la población tiene una distribución normal, entonces acá sí aplicamos, si se dan cuenta. Si la población tiene una distribución normal, entonces ahí sí podemos decir que esta variable aleatoria tiene una distribución chi cuadrado. Si es que no tiene una distribución normal, no podemos asegurar esto. Entonces no se puede asegurar esta expresión, ¿no? Este teorema. Entonces necesariamente para este caso, la población tiene que tener una distribución normal. Entonces
ahí sí se cumple. T igual a z entre raíz cuadrada de v entre n menos 1. Acá r reemplazo por n menos 1. Entonces sería media muestral menos mu entre la desviación estándar de la muestra entre raíz cuadrada de n. Entonces, por esta fórmula o teorema se concluye que tiene una distribución t de Student con n menos 1 grados de libertad. Entonces, para este caso, ahora sí se tiene que considerar que la población tiene una distribución normal. ¿Vale? A ver, vamos a verlo acá. Ya, entonces... Ahora que sabemos eso, entonces se puede analizar unos problemas, ¿no?, relacionados a ello. Por ejemplo, si acá te dice de frente, si x barra es la media, si s es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n igual a 9, seleccionar una población normal con media 90. Entonces aquí a diferencia de anteriores ejercicios, en los anteriores ejercicios sí nos hubieran dado sigma al cuadrado, la varianza de la población. ¿Qué pasa si nos hubieran dado la varianza de la población? Ahí lo que nosotros hacíamos era cuál es la probabilidad de que la media, digamos, ¿no?, esté entre, digamos, 10, 6, no sé qué valor estuvieran dando. Entonces, ¿qué hacíamos normalmente? X, restábamos la media poblacional, dividíamos entre sigma raíz cuadrada de la n. Entonces nosotros teníamos la media, teníamos sigma cuadrada de n y teníamos el tamaño. Entonces ahí sí podíamos aplicar la distribución normal, ¿cierto? 10 menos mu entre sigma entre raíz de n menos mu entre sigma entre raíz de n. Esto hubiera sido en el caso nos hubieran dado sigma al cuadrado, pero ahora no nos dan sigma al cuadrado, ya es desconocido. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Ahora podemos aplicar la de t de Student. Sí y solo si la población es normal. Por eso tiene que especificar que la población es normal. Entonces, ahora que te dice que la población es normal, nosotros podemos aplicar justamente la t de Student. Entonces acá nos pide esta probabilidad. Entonces, en este caso la variable aleatoria sería la media de la muestra menos la media de la población entre la variable, la varianza, no, desviación estándar de la muestra entre raíz cuadrada. Entonces, reemplazo con mis datos que ya tengo. Media de la muestra menos 90 entre la desviación estándar de la muestra entre raíz cuadrada. Entonces, justamente esta es la variable t que quiero analizar. Entonces nosotros nos dan este de aquí. Entonces, ¿qué hacemos para igualar? Multiplicamos por 3. Por 3, por 3. Entonces, esta de aquí tiene una variable, o sigue una distribución t de Student con n menos 1 grados de libertad. N es 9, entonces 8 grados de libertad. Entonces, esta es la probabilidad que nosotros queremos. Y ahí tendríamos que ir a las tablas. ¿Dónde está? La vez pasada no les pasé, creo, no, la tabla. Ahí se me pasó, chicos. Este es el tipo de tabla, por ejemplo, para la t de Student. Acá ya depende de los grados de libertad. Y buscamos nosotros para 8. Entonces ahí justamente nos da una probabilidad 3.355, 2.896, 2.306 y así sucesivamente. Y nosotros sabemos que es simétrica. Entonces ahí es porque la razón por la que no te brinda completo, ¿no? Ahí. Entonces nos dice me da igual a 3.355, 0.706. Entonces ahí diríamos probabilidad. A ver.
das un valor de probabilidad alfa. Que vuelve un valor t n como alfa. Ah, ya. Acá no te da la probabilidad, por ejemplo, te da el valor de p tal que mayor ese valor te da esta probabilidad. Entonces, la probabilidad es alfa y es justamente las que se muestran aquí. Estos son probabilidades. Y este t de n, alfa es la probabilidad de t de student mayor a este valor de la tabla, que son estas acá, es igual a la probabilidad. Entonces en este caso nos está pidiendo, ejemplo, probabilidad de 0.706. Bueno, para calcular este tendría que ser probabilidad de que t sea menor o igual a 3.355 menos probabilidad de que t sea menor o igual que 0.706. Entonces este sería 1 menos probabilidad de que t sea mayor que 3.355 menos 1 menos probabilidad de que t sea mayor a 0.706. Justamente hago esto para igualar a la forma que tiene en las tablas. Entonces acá se va al 1 menos, quedaría probabilidad de que t mayor que 0.706 menos probabilidad de que t sea mayor a 3.355. Entonces buscaría acá 0.7 de 706. Aquí está. Justamente para 8. 0.25. Entonces esa es su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 3.355? Acá está. Sería 0.005. Entonces, ¿qué sería igual? Justamente el 0.245 que nos dan. Entonces, ahora cuando, a diferencia del anterior problema donde aplicamos la tabla de distribución normal, ahora aplicamos la tabla de distribución t-student. Pero recuerden que nos deben decir que la población es normal y que la población, su varianza sea desconocida. ¿Alguna duda? ¿Sí? Ahí se fue. Iván. ¿Sí se entendió? John. David. Disculpa, entonces en este caso sería igual que trabajar que una distribución normal, solamente que ya no tenemos acá, digamos, lo que es la varianza, ¿no? Claro. Ya no se tiene la varianza de la población. Entonces ya no se puede aplicar la normal. Solo ya, por partes. En el caso en el que nos dan, por ejemplo, el tamaño de la muestra, la media población y la varianza de la población, nosotros podemos aplicar justamente la media muestral que sigue la distribución normal con mu, sigma por entre n. Y ya se agrega el factor de corrección si deseas. Bueno. Pero si la varianza de población no te dan, solamente se puede aplicar esto de aquí si la población es normal. O sea, hay varios conceptos que se mezclan, por eso si es que no lo entienden deben preguntarme a mí para yo poder repetirlo. Por ejemplo, en este caso la población en ningún momento nos dice que es normal. Pero para este caso aquí sí nos deben decir población normal.
Entonces, sí, una T de Student. Ya, en el examen, ¿qué pasaría si no nos dice población normal? Entonces, ahí sí o sí tendríamos que suponer, asumir que es una población normal o preguntarnos al docente. ¿Debería ser una población normal acá, profesor? Sí, debería, ¿no? Entonces acá ya no se habla solamente de la media muestral, se habla de la media muestral menos la media poblacional entre la desviación estándar muestra entre raíz cuadrada de n. Todo esto sigue una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Entonces el ejercicio ya es parecido, sino que se aplica diferente distribución, diferente tabla y diferente forma de... Acá se estandarizaría simplemente x menos mu entre sigma raíz cuadrada de n. Acá x menos mu entre la varianza de la muestra entre raíz cuadrada de n. No es similar, ¿no? Por eso es que recién a partir de ahora introduzco al T de Student, porque si hubiera introducido antes al T de Student no hubiera tenido sentido. Como que complicarles la vida más. En cambio ahorita sí la T de Student me tiene sentido, entonces ya vale la pena mencionarlo, enseñarlo. ¿Vale? ¿Ahora sí se entendió, David? Sí, gracias. Ya. Por ejemplo, un ejercicio de chi cuadrado es de este tipo nomás. Si S al cuadrado es la varianza de una muestra aleatoria, en el igual 15 escogida una población normal con media y varianza calcular. Entonces acá también igualito, población normal. Si no te dice población normal, entonces no se debería aplicar el chi cuadrado. Pero en caso de exámenes se debería asumir, ¿no? O preguntar. Entonces en el caso de población normal, ¿qué hemos dicho? Que n-1 por la varianza muestral entre sigma al cuadrado tiene una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces acá me están pidiendo, por ejemplo, este sombrero al cuadrado para mí es la varianza insesgada, ¿vale? 1 entre n-1 sumatoria de igual a 1 a n de x y al cuadrado menos ese para mí es la varianza muestral insesgada. Cuando te dicen solo S sin el sombrerito, ahora es 1 entre n. Ya. Entonces, si acá me dicen S al cuadrado entre sigma al cuadrado, ya no me da el sombrerito. Pero lo que puedo hacer es hacer un intercambio, ¿no? Por ejemplo, n-1 por ese sombrero es todo esto, ¿no? N por S es todo esto, es lo mismo. Como si fuera n por S igual a n-1 por ese sombrero. Entonces, si me están pidiendo S al cuadrado entre sigma al cuadrado, no, acá está, me faltó. Todo es la varianza. S al cuadrado entre sigma al cuadrado, que es igual a n-1 entre n de S. O sea, mi idea es que ustedes conviertan todo al S sombrerito, a la varianza muestral insesgada, porque la varianza muestral insesgada es la que justamente tiene la increíble propiedad de que su valor esperado es justamente con gran exactitud la varianza de población. Entonces, para este ejercicio, si yo quiero pasar de S al cuadrado entre sigma al cuadrado a ese sombrero al cuadrado entre sigma al cuadrado, ¿qué tendría que ser? Multiplicar por n entre n-1.
Si multiplico acá al lado por n entre n menos 1, o en este caso n es 15, no. 14 entre 15 menor o igual que, no, que está 0.3107 menor o igual que 14 entre 15 s al cuadrado entre sigma al cuadrado, menor o igual que 14 entre 15 por todo eso. ¿Cierto? Entonces ahora tendría ese sombrero al cuadrado entre sigma al cuadrado. Ahora aparte quiero multiplicar por 14. Ah, no, estoy mal. Acá se multiplica por 15 entre 14. Para pasar a ese sigma a ese sombra al cuadrado por n entre n menos 1. 15 entre 14, 15 entre 14, 15 entre 14. Entonces todo esto ahora sí es ese sombra al cuadrado entre sigma al cuadrado. Ahora para pasar a este n menos 1 por ese sombra al cuadrado, multiplicaría 3 por 14. Entonces al fin y al cabo es como si multiplicara por n, ¿cierto? Entonces sería 15 por 0.3107 menor o igual que el n menos 1 por ese sigma cuadrado menor o igual que 15 por 1.9427. Entonces mi idea es siempre transformarlo a esta expresión. Si te preguntan solamente esto, yo quiero transformarlo a esto de acá. Entonces en este caso se multiplica por 15, pero en este caso solamente se multiplica por n menos 1, 14. Entonces, por ejemplo, en el a, ¿qué es lo que hace? Multiplica por 15. 15, 0.107, 15, 1.9427, te sale esto, eso. Te vas a tablas. ¿Qué nos dice las tablas? 21.14. Esto es normal, T de student, chi cuadrado. 14 grados de libertad. $29.14. 0.01. ¿Cierto? El otro 4.66. Acá está. 0.99. Entonces resto y no nos sale. Es en el caso cuando simplemente es s al cuadrado, pero si fuera ese sombrero al cuadrado ya no se multiplica por 15 sino por 14. Ahí hay que tener cuidado justamente cuando se habla de la varianza muestral insesgada, ese sombrero, o cuando se habla de la varianza muestral sesgada. Pero yo siempre prefiero transformarlo todo a insesgado para que no se tengan que aprender como que dos fórmulas, ¿no? Entonces ya sabes que con el insesgado se multiplica por n menos 1. Entonces todo ya lo cambio, hago esta igualdad y ya me sale el problema. ¿Está bien? ¿Sí se entendió, David? Iván. Por ejemplo, en el anterior yo mis ejercicios los expliqué antes, ¿no? Tercera PC, pero por ejemplo habían otros que justamente pedía eso. Se extrajo una muestra de 6 plantas para estimar la varianza en la concentración de cobre en las plantas halladas en el río Mantaro.
entonces te da el tamaño de la muestra. Todo este texto es simplemente el tamaño de la muestra. Y te pide calcular la probabilidad de que corresponda. Acá también dice distribución normal, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Como es S al cuadrado y no es S sombrero, ¿por qué multiplicas? Por N. Entonces acá 0.484 por 16, 1.67 por 16, y sabes que todo eso, el resultado, va a ser una chi cuadrado con N menos 1, 15. Te vas a tablas y ya lo resuelves, ¿no? Ese tipo de ejercicio es sencillito, pero tienes que tener cuidado si te hablan del sesgado o del insesgado, ¿vale? Entonces ya hoy día hemos tratado sobre la varianza muestral y también sobre, en el caso de media muestral pero con varianza desconocida y población normal. Por si yo lo coloco acá en el título todo largo: distribución de la media muestral cuando la varianza de población se desconoce para una población normal. Para que no se confundan, para este tipo de ejercicios es que se cumple la tedición, ¿vale? La próxima clase que vamos a ver, por ejemplo, la que sigue de esta: distribución muestral de la diferencia de dos medias con varianzas poblacionales conocidas. Entonces en este caso ya no te habla de medias, sino diferencia de dos medias. Entonces en este caso que se cumple también va a tener su propia media, su propia varianza, también te va a dar su propia distribución, en este caso normal. ¿Qué sigue cuando fuera desconocidas? ¿Qué pasa con las varianzas poblacionales son desconocidas si quieres analizar la diferencia? Entonces en este caso también hace lo mismo. Calcula un z, calcula un v, en este caso 2chi cuadrado, trata de relacionar esa fórmula y te sale su expresión y cómo debes o a qué formato tú debes acomodar la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, tú debes llegar a esto de aquí y aplicar una tabla de test-Euler, ¿vale? Entonces acá también diferencia de dos proporciones, y si se van a dar cuenta que es lo mismo, sino que en vez de analizar simplemente una muestra y una varianza, ahora van a analizar dos muestras, dos varianzas, dos medias, pero si aplican todo lo que les he enseñado, con las demostraciones que les he brindado, entonces al toque se pueden acordar. Entonces, porque se va a aplicar lo mismo. Entonces por eso yo quiero que esté bien estudiado este acá, que sepan diferenciar media muestral, varianza muestral, proporción muestral, las tres básicas. ¿Cuál es la cuarta? Media muestral con población o varianza desconocida pero con distribución normal. Entonces ahí ya se puede aplicar el cuarto caso. El quinto ya es para diferencia de medias, diferencia de proporciones y así. Pero esas tres son las básicas y estas sí o sí tienen que dominar para ver las demás. Y ya una vez que aprendan también todos los casos, ahí es donde ya vamos a pasar a intervalos de confianza, que se les va a hacer muy pero muy fácil. Y prueba de hipótesis tengo que enseñar un poco de teoría más y otra vez aplicar lo mismo que hemos aprendido acá, no, así que solamente es cuestión de que practiquen, chicos, y si no tienen tiempo para realizar la demostración, al menos traten de memorizar las fórmulas, nada más. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Chi cuadrado, ¿tienes tabla también? Sí. Justo he hecho un ejercicio de chi cuadrado. Creo que te ha sido un ratito. ¿Dónde está?
este ejemplo, por ejemplo, te da cuál es la varianza, te da el tamaño de la muestra y te dice cuál es la probabilidad de que la razón entre la varianza muestral y la varianza de población tenga este intervalo. Entonces yo siempre trato de darle el formato n-1 por varianza muestral entre varianza de la población, ya que tiene una distribución Chico-Arau con n-1. Entonces acá también hice la diferencia. Cuando es S sin sombrero es una varianza muestral sesgada, que es 1 entre n. Cuando es con sombrero es 1 entre n-1. Entonces se va a cumplir esta relación. N por s al cuadrado es n-1 por s sombrero al cuadrado. Entonces en base a esto yo trato de cambiar esto a esta expresión. Entonces, para ello yo tengo que multiplicar, por ejemplo, en este caso multiplico por 15. Pero en el caso de abajo, cuando ya se trata de frente del sombrero, por 14. Ahora, ¿qué hago? Me voy a tablas. ¿Dónde está? Esta es la distribución de Chico a la tabla. Y este fue la de Tessio en la otra tabla. La de Chico Arau, que te va a dar también, la de arriba es la probabilidad y lo de abajo ya es el intervalo. Entonces, en este caso te da 29.14, 4.66 y 14 grados de libertad. Entonces 29.14, 4.66, 14 grados de libertad. Entonces me da 0.99 de probabilidad, 0.01 de probabilidad. Y se resta y 0.98. Entonces también tiene su tabla. Sí, te va a pasar todas las tablas. Ya. Eso sería todo, chicos. La próxima semana estamos viendo las otras distribuciones muestrales. Y claro, eso sería todo. Ya. Chao Iván, chao David, cuídense. Un gusto.